Hola, ¿qué tal? Soy Yafeli Cabaña de Galindo y le doy la más cordial bienvenida a tu canal Selecciones Bíblicas. Continúo con la serie compartiendo a Jesucristo eficazmente. Del temario para el desarrollo de esta serie corresponde hoy analizar acerca de el mensaje. Para abordar este tema consideraré en primer lugar los peligros en el momento de presentarlos, el fundamento del mensaje, su contenido, la invitación para recibir el mensaje y una breve ilustración de cómo presentar el mensaje del Evangelio. Dentro de los peligros al presentar el mensaje se encuentran dos, como lo son la contextualización o el contextualizarlo y el adaptarlo. Cuando hablo de contextualizarlo, me refiero a que se enmarca a situaciones o problemas particulares de quien lo oye y se omite la condición de pecado y la necesidad del arrepentimiento. Cuando hablo de adaptarlo, tiene que ver con enfatizar las experiencias personales del evangelista y por lo general quien predica puede tener la tendencia a decir lo que la Biblia no dice. El fundamento del mensaje es completamente bíblico. Jesucristo lo refirió como lo registró el evangelista San Juan en el capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El apóstol Pablo lo refirió en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, cuando dijo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El siguiente aspecto tiene que ver con el contenido del mensaje, y este está englobado en tres grandes aspectos. Con los círculos amarillos destacaré los actos de Dios por el hombre. Con los círculos verdes se referirá a la obra de Dios en el hombre, y con los círculos rojos, los actos o eventos que el hombre debe realizar en función de su comunión o relación con Dios. El primer aspecto del contenido del mensaje es el acto de Dios por el hombre, denominado Dios Creador, Santo y Juez Justo. Dios es creador de todas las cosas, moralmente santo, puro, perfecto, sin pecado y juez justo, quien no admite cohecho o sobornos para dar por inocente al culpable. Él, por ser amor, se encarnó en Jesucristo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, se puede leer: no hay santo como Jehová, y en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, el profeta refirió: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El segundo aspecto del contenido del mensaje es el acto de Dios por el hombre, denominado Dios se encarnó en Jesucristo. Dios, no queriendo condenar a la humanidad por su rebeldía, por su pecado, se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado, para ser el autor de eterna salvación. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, escribió: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El siguiente aspecto acerca del contenido del mensaje tiene que ver con una obra de Dios en el hombre, denominada Jesucristo llama. Aquí el evangelista debe destacar que la persona que escucha es pecador igual que ella, y por ser pecador hace que se cometa pecados y que una persona sea rebelde. Eso le hace culpable ante Dios de su justo juicio, y por eso Jesucristo llama al arrepentimiento para cambiar su naturaleza de pecador a la de justificado. En el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 32, Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El siguiente aspecto tiene que ver con el arrepentimiento. En respuesta al llamado de Jesús,
Él espera que prontamente las personas se arrepientan, es decir, den media vuelta a su vida para ir en pos o ir frente a Dios. El arrepentimiento implica entonces cambiar de mentalidad y de conducta, confesándose a Dios como pecador. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesús dijo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Hay dos cosas que no pueden ocurrir con respecto al pecado, y una es lavarse o pensar que va a lavarse. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, según está escrito en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Y otra cosa que no se hace con el pecado es encubrirlo. Según el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El siguiente aspecto del contenido del mensaje tiene que ver con otro acto del hombre en respuesta al llamado de Jesús, como lo es la conversión. Tras el arrepentimiento sincero, debe seguir la conversión, es decir, apartarse de los pecados. En gratitud al perdón, surge entonces un deseo profundo de no querer fallarle a Jesucristo. Si esto no fuera así, la persona solo habría experimentado un remordimiento de su conciencia y no un arrepentimiento. El apóstol Pedro, según está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, señaló: «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». El siguiente aspecto tiene que ver con otra obra de Dios en el hombre denominada la fe. Jesucristo salva de dos realidades espirituales condenatorias, es decir, en primer lugar, del pecado, de su pena, de su poder y su presencia, y también Jesucristo salva de Satanás, de su paternidad, de su poder y de sus obras. Su salvación no se gana, aunque una persona haga buenas obras, no se merece, aunque una persona sea muy estudioso de la Biblia, y no se hereda, aunque una persona nazca en un hogar cristiano. Es un regalo gratuito que se recibe por la fe en la justicia de Cristo, como se lee en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El siguiente aspecto es otra obra de Dios en el hombre denominada nacer de nuevo. Respondió Jesús, según está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios y eliminar la paternidad de Satanás sobre la persona, se debe nacer de nuevo. Nacer primeramente de agua, que significa nacer por la palabra encarnada de Dios. Nacer por Jesucristo, pidiéndole lavarle de sus pecados. Y nacer del Espíritu para recibir el sello de Dios como de su propiedad. Al nacer de nuevo, una persona llega a ser un hijo de Dios porque cree y recibe a Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, el apóstol escribió: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Finalmente, el acto del hombre en respuesta a todo este mensaje se denomina la confesión. Como una expresión externa y declaratoria de la fe en Jesucristo, cada persona debe confesarlo como su Señor, su nuevo dueño, creyendo que Él está vivo para salvarle de la justa condenación que merecía. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo escribió que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También Jesús, según está escrito en el libro según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, señaló: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora corresponde analizar lo que sería la invitación. Después que una persona escuche el contenido del mensaje, debe ser invitada a reflexionar el propio contenido del mensaje aplicándolo a su vida. Y se empieza con una pregunta: ¿entiendes esto? ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna y nacer de nuevo? Esto significa que crees que Jesucristo se hizo carne, que te llama para que te arrepientas y conviertas de todos tus pecados, porque es el único que puede salvarte del pecado y de Satanás, librándote de la justa condenación que merecías, y que naces de su palabra y del Espíritu Santo para poder entrar en su reino. ¿Es esto lo que quieres? Entonces habla con Dios. Dios santo, justo y bueno, gracias por haberte hecho semejante a mí en Jesucristo para poder entenderme que no puedo salvarme solo. Te pido me perdones por ser pecador. Líbrame de la condenación, porque creo en ti, te recibo para entrar en tu reino y te confieso como mi Señor para ser salvo y ser un nuevo hijo tuyo. Sinceramente te lo pido. Amén. Este es un resumen del contenido del mensaje que confesamos los cristianos. Ahora presentaré una ilustración de cómo pudiera presentarse a una persona. En primer lugar, se le preguntaría: ¿me permites presentarte a Jesucristo? La Biblia, la palabra de Dios, presenta a Dios entre otras cualidades como el único santo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 se lee: no hay santo como Jehová. Además, como juez justo. El profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 3 lo describe: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y también lo presenta como creador, sustentador y dueño absoluto de su creación. En ella puso al hombre, quien lo creó con sus manos a su imagen y semejanza. Le dio aliento de vida y le asignó tareas que cumplir y un mandato que obedecer, según aparece en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tras la desobediencia del hombre y su mujer, Dios tomó la iniciativa de reconciliarse con él al encarnarse en la persona de Jesucristo, no queriendo condenar a la humanidad por su rebeldía, por su pecado. Se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado, para ser el autor de eterna salvación, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como aparece en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Mientras Jesús estuvo en la tierra, llamó a todas las personas al arrepentimiento, diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Según lo registró el escritor Lucas en el capítulo 5, versículo 32. Usted y yo somos pecadores. Esto hace que cometamos pecados, que seamos rebeldes para con Dios, haciéndonos culpable ante Él de su justo juicio. Por eso Jesús llama al arrepentimiento para cambiar su naturaleza de pecador a la de justificado. Los pecados no desaparecen al encubrirlos ni por lavarse, según lo señala el profeta Jeremías capítulo 2 versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí,
dijo Jehová el Señor. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, en respuesta al llamado de Jesucristo, Él espera el arrepentimiento de todos los pecados sin tardanza, como lo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto significa volverse a Dios por sentir pesar y culpa por los pecados que nos condenan. Tras el arrepentimiento sincero, debe seguir la conversión, es decir, apartarse de los pecados y caminar en dirección a Dios, en dirección a Jesucristo, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Solo así los pecados son perdonados. El apóstol Pedro lo afirmó en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El perdón de los pecados para la salvación del alma se recibe por la fe en Jesucristo, por creerle a Él, quien le salva del pecado, de su pena, de su poder y de su presencia, y de Satanás, de su paternidad, de su poder y de sus obras. Esto, su salvación, no se gana por hacer buenas obras, no se merece, aunque sea una persona conocedora de la palabra de Dios, ni se hereda, aunque haya nacido en un hogar cristiano. Es un regalo gratuito que se recibe por la fe en su justicia, en la justicia de Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como lo señaló el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. El cambio de paternidad espiritual es una obra que Dios hace en la persona que cree a Jesucristo, es decir, que nace de nuevo, para llegar a ser un hijo de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, según se lee en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3, es decir, nacer de agua y del Espíritu. En el mismo Evangelio, en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es nacer por la palabra de Dios, creyendo en su palabra, y nacer del Espíritu es permitirle al Espíritu Santo sellarle el alma como propiedad de Dios y lo incorpora a la familia de Dios como un nuevo hijo suyo. Finalmente, cada persona debe hacer su confesión. Como una expresión externa y declaratoria de fe en Jesucristo, cada persona debe confesarlo como su Señor, como su nuevo dueño, creyendo que está vivo para salvarle de la justa condenación que merecía. El apóstol Pablo señaló en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús mismo lo afirmó según el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Entiendes esto? ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna, nacer de nuevo? Esto significa que crees que Jesucristo se hizo carne, que te llama para que te arrepientas y conviertas de todos tus pecados, porque es el único que puede salvarte del pecado y de Satanás, librándote de la justa condenación que merecías, y que naces de su palabra y del Espíritu para poder entrar en su reino. ¿Es esto lo que quieres? Entonces habla con Dios.
Dios santo, justo y bueno, gracias por haberte hecho semejante a mí en Jesucristo, para poder entenderme que no puedo salvarme solo. Pido me perdones por ser pecador. Líbrame de la condenación, porque creo en ti. Te recibo para entrar en tu reino y ser un nuevo hijo tuyo. Sinceramente te lo pido. Amén. Si fuiste sincero, cree entonces que eres un nuevo hijo de Dios. Sé un hijo obediente. No te avergüences de él. Confiésalo a otros y Cristo te confesará delante del Padre. Sigue adelante conociendo a tu Padre Celestial a través de su palabra, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hasta aquí la ilustración. El contenido de la ilustración del mensaje lo dejaré en la parte de abajo de este video. Hasta aquí he considerado para ustedes los peligros del mensaje, el fundamento del mensaje, el contenido del mensaje, la invitación para recibir el mensaje y la ilustración de cómo pudiera ser presentado a alguien que no ha conocido a Jesús. En el siguiente video desarrollaré algunos métodos, estrategias y técnicas para compartir a Jesucristo eficazmente. Si te gustó, te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Si aún no lo has hecho, también te invito a suscribirte. Y antes de terminar, quiero compartir una novedad, mi nuevo libro, Atendiendo al visitante y al nuevo nacido en una iglesia local. Si tienes gusto de ver una vista preliminar, dejaré el enlace en la parte de abajo de este video. Ya para finalizar, dejo contigo palabras de Jesús según lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es mi oración ferviente que Dios te ayude en todo este proceso de compartir a Jesucristo eficazmente. Dios te bendiga.